Y aquí estamos ahora de nuevo con la segunda parte con don Luis Álvarez de Cervera. Así que aprovecho para dar la bienvenida a Santiago, a Leopoldo y a Carolo de Cavalarium.com. Alex, muchísimas gracias por Ecuestre Digital por todo el apoyo que nos estás dando, y también a Mariela Godoy, que nos está ayudando con todos los subtítulos, que hoy lo vamos a tener en inglés. Así que muchísimas gracias, Mariela, por todo el trabajo que estás haciendo. Y a ver, don Luis Álvarez de Cervera, te ponemos en pantalla otra vez. Estábamos haciendo una súper conversación con todo el tema de los diseños, de la diferencia de cómo se saltaba antes, cómo se está saltando ahora. Y estábamos hablando del tema del público, que Leopoldo también hablaba. Así que, bueno, no interrumpo más y sigamos con el tema. Creo que, Leopoldo, tú estabas teniendo la palabra antes de que yo, desgraciadamente, tuve que cortar el programa para hacer esta segunda parte. No hay voz. Estás sin voz. Estás sin voz, Leopoldo. Eso es a propósito, ¿no? Yo le di la palabra a Leopoldo, pero lo pusimos en mute para que nosotros podamos seguir hablando. Es que no te hemos explicado, Luis, que esto hay un juego en esta conversa, que es todos contra Leopoldo. O sea, como Leopoldo vale meterse, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces no pasa nada. Le puteamos, pues le quitamos el bote y tal. Defenderlo, ¿okay? Me va a tocar a mí defenderlo. Eso iba a estar bonito. Que no te metan en el juego conmigo, Luis, porque se vengan, porque como son más jóvenes, yo voy pagando la cuenta aquí. Pero bueno, mira, Luis. Yo contigo no me voy a meter, porque el otro día le dijiste a mi hijo que lo ibas a invitar a Calgary, entonces voy a estar solamente en el lado tuyo. Eso es lo bonito de estos programas, que lo que se dice no se borra. Eso queda grabado. Bueno, mira, entrando en materia otra vez, en mi experiencia en Calgary, nosotros tenemos en la gira de verano 2 concursos grandes en el estadio, en el de junio y el de julio. Y en los dos, los domingos, lo que antes había derby, en los dos hay derby en uno solo. Y siempre se ha llenado mucho más el derby que el Gran Premio. El Gran Premio es el sábado y el público es mucho más alto y mucho más interesado en el derby que en el Gran Premio. Siendo grandes premios muy bonitos, muy interesantes y con un material. Pero a la gente le gusta el asunto de saltar saltos naturales y galopar 1000 metros, y eso es lo que más le gusta a la gente. Y yo creo que perdemos mucho visión por el deporte, porque nosotros lo que tenemos que lograr para el deporte es afición. Y perdemos mucha afición cuando cada vez hacemos estas pruebas menos populares, que se saltan menos, y no incentivamos a la gente a que entrene más este tipo de pruebas y que no saltemos, insisto, en el que se salta en 2 dimensiones. ¿Qué opinas tú de eso? Se le fue el sonido. Luis. Te han quitado el sonido. Ahora. No. Ahora no ha sido Alex. Ha sido la venganza. Vale. Ha sido la venganza de Leopoldo. Te va de vuelta. Bueno, sí, yo creo que son pruebas estas que son espectaculares, que hay que conservar. Yo creo que se conservan, de hecho, el derby de Hickstead, se conserva de Hamburgo, que así son históricos ya, y Agen mantiene esa pauta, tú la has mantenido en Calgary, pero también yo recuerdo haber saltado en sitios muy pequeños en los años 67, 66. Te digo, el Palacio de los Deportes de Madrid se hizo una pista en el club de campo para poder entrenar, porque saltábamos en lo que era una elipse, porque estaba rodeada por un velódromo. Y entrenábamos en un pasillo, que lo más alto que podías saltar era 1,10 m, porque si no chocabas con las vigas, porque eran los vestuarios de los atletas. Eso Santi no se acordará porque era muy niño. No. Pues en el año 67 habías nacido, Santi. No, no había nacido. Bueno, pues ahí se compitió 2 años y hubo campeonato de España, 2 años seguidos.
y era una pista mínima, mínima, y solo se calentaba de ida y vuelta, y no estábamos acostumbrados a eso, pero los caballos pues saltaron. O sea, yo veía a Paco Goyoaga ahí con el Kif Kif, corrió el primer año, y recuerdo que Paco era un jinete que iba siempre en un paso espectacular, o sea, paso lo ponían un galope y Samuel ahí iba botando, porque lo requería el tipo de recorrido que había para meter 11 saltos en un sitio muy pequeño. Pues tendría las dimensiones casi de una pista de doma, que son 60 por 20. Podría tener eso en los ejes de la elipse, ¿no? El eje largo tendría 60 metros y el lateral o el transversal en la parte más ancha tendría 20-25 metros. Tú imagínate lo que es meter ahí, y se saltaba 1,40, 1,45, 1,50, ¿eh? O sea que yo creo que los jinetes se adaptan a todo. O sea, tú pones un tipo de prueba y tardan más o menos. O sea, yo me acuerdo que siempre antes de correr Madrid, preparaba los caballos la semana anterior, porque al principio yo no hacía muchos concursos. Los años que yo era, pues eso, 17 años, 18 años, y corría Madrid todos los años, el primer concurso que corríamos en el año era Sevilla, que era en marzo, y ahí ya nada, Alcalá de Henares, que era un curso pequeño, y era previa a la semana a Madrid. Entonces ahí en Alcalá de Henares saltaba máximo 1,35 al día del Gran Premio. Y Madrid era espectacular, ¿no? De grande y siempre armado, sobre todo las pruebas grandes. Entonces lo preparabas en la misma pista del Club de Campo, que tiene todos los tipos de obstáculos, pues los que tú has mencionado antes, banquetas, setos naturales y tal. Y los caballos le dabas ese paso, les tomabas 3 o 4 setos de óxeres grandes sobre seto vivo, había seto vivo 1,40 con todas las barras, las barras se las ponía de forma progresiva y con eso ya quedaban, ¿sabes?, puestos. Yo creo que cada cual buscaba la solución para que el caballo ópticamente, que es lo que tú decías antes de que se habitúen, es que se habitúen de forma óptica y progresiva a ese obstáculo masivo. Yo creo que nos costó más, porque yo todavía monté hasta cuando ya se habían cambiado bastante los obstáculos ligeros. Era el poder montar de tal forma que no fuera de tanta intervención para que el caballo fijara su atención en el obstáculo y no en el jinete. Es decir, cuando los palos eran ligeros, la cosa es mantener el caballo cerrado con la acción suficiente y que la atención esté puesta en el obstáculo. Cuando los obstáculos eran masivos, había que atacar y entonces no había más remedio que al final mover el caballo con cierta exigencia, ¿no? Recuerdo de ver recorridos, si tú ves recorridos de Manchinelli, parecía muy exagerado. Eso lo ves ahora y te choca, ¿no?, ante la forma tan estilista y tan estática que hay ahora de montar. Yo creo que sí, que los obstáculos, indudablemente, pero yo creo que los jinetes y los caballos se adaptan a todo. Los habrá mejores para una cosa o peores para otra, pero se adaptan a lo que les pongan. A ver, Carolo, ahora que te hemos recuperado. Sí, ya estoy aquí. Perdonad, pero se ha caído antes internet, no sé qué ha pasado. Luis, el otro día me contaste una historia que me gustó mucho, que no he querido escribir de ella y la he querido dejar expresamente para esta tertulia, porque me pareció muy bonita. Y es que probaste Ambassador en Irlanda antes de tenerlo Manchinelli. ¿Nos puedes contar esa historia Sí. para compartir con todos nosotros? Pues sí, sí, claro. Eso fue yo creo que el año, ahora no recuerdo si fue finales del 70, podía ser, ¿sabes? Que la federación había adquirido caballos y estábamos en ese momento preseleccionados para ir a Múnich y le faltaba un caballo a Alfonso Queipo. Alfonso Queipo había estado clasificado muy bien años previos a eso en el Campeonato de Europa con Infernal y había también competido en el Mundial que ganó Doriolà en Buenos Aires. Y entonces fuimos a probarlo con Paco Goyoaga, Alfonso Queipo y yo. Y entonces fuimos a donde Tommy Brennan, yo creo que todos lo conocéis, pero para el que no conozca, digo, fue un gran jinete irlandés, tanto de salto como de concurso completo. Participó en Tokio en la prueba completa y luego fue director técnico de concurso completo. Varios concursos, Punchestown, en fin, una persona en aquella época famosa y trabajaba entonces con caballos para un rico señor que estaba en Irlanda que se llamaba Van Lanagan. Y fuimos a probar los caballos y el sistema de prueba, que es lo que te gusta a ti, Carolo, era
íbamos con Paco y a Paco le gustaba lo del doble de óxeres. O sea, la prueba definitiva era el doble de óxeres a 1,50 m, 1,55 m por 2 metros o 2,20 m de ancho y a 8 metros uno de otro. Entonces calentabas, te ponía, a Paco le gustaban las cosas rápidas. O sea, calentar rápido, 2 saltitos a 1,20 m, le pasabas a 1,35 m, 1,40 m vertical, luego un par de óxeres, uno boleado y luego cuadraba. Venga, al doble. Era la. Entonces, el día antes de montar Ambassador, en casa de Tommy Brennan probamos 2 caballos y fueron 2 volteretas espectaculares. Tuve suerte de que el suelo en Irlanda, en la hierba, pues era blando. Un poco lo que decía el otro día Luis Sabino, que cuando caes en la arena te clava la clavícula contra el suelo. Entonces, pues ahí en ese suelo, pues rodabas y si tenías suerte de rodar un poquito más rápido que el caballo, pues bien. Y al día siguiente fuimos a probar Ambassador, pero no lo probamos ahí porque después de probar los 2 primeros llovía mucho, estaba diluviando, entonces fuimos a un sitio donde había muchos concursos hípicos indoor, un picadero grande, en un sitio que se llama Malahide. Y ahí hicimos la misma prueba, pusimos los saltos esos de rigor y el doble, el famoso doble, y Ambassador lo pasaba aquello a 1,50 m, si querías al revés, al derecho, le podías haber puesto a 1,60 m, le podíamos haber ensanchado hasta 2,50 m y lo pasaba con una facilidad espectacular. A mí me pareció que era un avión. Pero yo creo que el caballo ese no era del señor este que he dicho antes, Van Lanagan, esos eran los 2 primeros, este caballo era de un señor que luego fue primer ministro de Irlanda, Mr. Haughey, se llamaba, muy famoso por haber hecho muchas ayudas en Irlanda, todo el tema de la cría del caballo y no solo de saltos, todas las disciplinas, sobre todo en carreras. Y no llegaron a un acuerdo. Yo creo que a lo mejor pues hubo una tira y afloja en el precio y como ellos sabían, no me refiero a ellos, la propiedad sabía que Mancinelli estaba buscando caballos. Mancinelli en esa época era una potencia de compra máxima. Era pues, lo que puede ser Tops ahora, Young Tops. O sea, si había un caballo que le gustaba, lo compraba. Entonces, no rebajaron absolutamente nada. Yo creo que en eso se quedó y fue Mancinelli a la semana y lo compró. Y enseguida, vamos, yo creo que ese caballo ganó el Gran Premio de Ginebra Indoor, que es ese concurso que estaba yo compitiendo. El Gran Premio, mira, el Gran Premio de Ginebra Indoor se saltaba lo que a ti te gusta, Leopoldo. Se saltaba incluso banquetas. Sí, sí. Trataban. Y los triples, ¿Sí? y los triples, había el triple, recuerdo, el triple de la Copa de Naciones empezaba como si fuera un mueble en escalera donde ponen los geranios y las macetas, ¿sabes? Era masivo, ¿sabes? Pues claro, tenía de anchura abajo pues 2,5 metros. Luego llegaba a 1,50 y encima de eso 2 barras. Entonces esto, si salías de una esquina y luego siempre gustaba lo de Oxer, ¿no? ¿Sabes? Pues, pero en fin, la historia de Ambassador fue esa la prueba. Me gusta. Y el otro día también, quiero que cuentes, si eres tan amable, Luis, estuviste segundo un año en un Gran Premio de Londres, que realmente era un concurso muy importante, por supuesto. Quiero recordar que detrás de Steinkraus y derribaste en el desempate sí. La barra de abajo de una triple barra. ¿Es así? Sí, así es. Eso sí, me pasó 2 veces y como decía, ya no es cuestión de memoria, es que eso es una espina que se te queda clavada y no se te olvida nunca, ¿no? Era Steinkraus con un caballo que se llama algo así como Fleet Apple, me parece. Y éramos 3 en el desempate, además. Y el Acorne, que era un caballo bastante rápido, además porque necesitaba la velocidad para poder saltar, pero era muy limpio y derribó la barra de abajo. Y había batido de 2 segundos. Y me volvió a pasar lo mismo en un Gran Premio de la Vol, creo que ganó Alvin ahí era a 2 vueltas y desempate. En el último desempate con Gato Montés, un toro muy bonito que tenía, derribó la barra de abajo, una triple barra. Ah, por Dios. Desde entonces los alejé un poquito más. Incluso. Menos mal que pasó fuera, porque si llega a haber pasado en casa, la que nos lía.
Aunque no exageres, que Luis, nunca me he liado nada a ti. No, nada. Si veías a Luis, yo cuando era más joven y veía a Luis que venía, yo decía, madre mía, la que me va a caer. Pero siempre bien. Mira, ahí te voy a contar una historia que no sabéis. Santi, la familia de Santi, vivía 2 pisos por debajo de la casa de mis padres, que era donde yo vivía cuando era joven, hasta los 20, 21 años. Entonces yo a Santi lo conocí con pantalón corto, no, ya casi de bebé. Y Santi tenía un perro pastor que era el que me estropeaba todas mis escapadas nocturnas cuando yo tenía 17 y 18 años, porque ese perro pastor aprendió a abrir la puerta del piso y se bajaba abajo. Y cuando yo llegaba a las 6 de la mañana, a lo mejor pues de hacer un paseo nocturno, el perro estaba en la portería abajo y yo no me atrevía a entrar. Entonces tenía que esperar a que se despertara alguien de la casa, llamar al perro y lo subieran. Y entonces, claro, me pillaban que había estado muy temprano fuera de casa. Se llamaba Kazan, era un pastor alemán. Impresionante, sí. Es verdad que sí. Luis, Leo, te toca. Luis, tú Dime. eres como yo llamo, un jinete integral. ¿Qué se siente cuando saltas en una Olimpiada, la prueba de 3 días y la prueba de salto? Eso hay muy poca gente que lo ha hecho y tú eres una de las pocas personas que ha hecho eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la adrenalina? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Cómo es? Bueno, mira, a mí el completo me había gustado siempre. Desde que yo estuve 3 años en Irlanda cuando era joven montando escuela de Iris Skellet y estuve trabajando con ella 2 años y anteriormente había estado en otro sitio. Y ahí con los callos jóvenes hacíamos algunas pruebas combinadas, que eran de cross y salto. ¿Sabes? Saltabas 3 o 4 saltos por el campo y volvías a la pista, salías de la pista, volvías a saltar un gate, un bank, un wall, es un muro de piedras de estos naturales. Y también corrí en Dublín, la famosa prueba aquella que había, el Perpetual Course, se llamaba, que había la banqueta sencilla, single bank, y la banqueta doble, que te puntuaban según pusieras los pies el caballo. O sea, en el single bank tenías que hacer casi como si fuera in and out, o sea, caer y partir, y en el double bank tenía que hacer un tranco. Y había 4 jueces con chistera y chaqué, o frac, ¿no? Frac, y que te puntuaban eso. El muro dependía del número de piedras que caían y también si lo tocabas con las manos o con los pies. Y luego los otros saltos, pues era la ría, una zanja, había más de estos, así, saltos naturales. Y esas pruebas siempre me gustaron. Y en España hubo el primer campeonato de completo en el año 69. Tuve la oportunidad que me prestaron un callo para correrlo y me fue muy bien y me gustó. Y siempre tuve la idea de poder correr competir en una Olimpiada en una prueba de completo. Vi que podía la oportunidad, me convenció alguien que fuera un jinete que luego fuimos compañeros de equipo, que era Santiago de la Rocha, que era piloto de Iberia y jinete. Había ya competido en Seúl y fue el que previamente, un año antes, empezó todos los días a decirme en el club de campo tienes que competir en esto, tienes que entrar. Había unos incentivos importantes también que daba el Consejo Superior de Deportes, el Grupo ADO, ¿cómo se llama? Por los resultados. Y entonces me fui a Inglaterra. El año anterior compré un caballo y una vez que compré el caballo me fui a un entrenador que yo conocía allí, famoso, que era Lars Sederholm, y le dije, mira, Lars, yo quiero intentar competir en esto. Este caballo lo voy a comprar, he comprado, lo voy a dejar en tu casa, lo vamos a ver, tú me vas a ver a mí, y lo que quiero es que me digas si puedo competir o tú ves que voy a hacer el ridículo, entonces me lo dices y no vamos. Y así empezó el tema. Entonces, en esa época teníamos todavía todos los caballos fuera de España porque estábamos en cuarentena por el tema de la peste equina. Los caballos de salto estaban en casa de Henk Nuren, que era nuestro centro de entrenamiento. Tenía entonces 3 caballos ahí, el Beleño y Starvos.
Y empecé a ir a Inglaterra. Mi primera competición en completo el año antes de los Juegos de Barcelona fue como en julio más o menos, y fue un desastre, un desastre. O sea, el caballo no avanzaba, yo iba despacio, después de la doma me dolía la espalda que no podía ni andar, en fin. Y Lars se quedó callado y dice, bueno, vamos a darle más intentos, y empezamos. Y así poco a poco, a lo largo del verano, yo hacía saltos de Irlanda a Inglaterra. Los lunes, martes me iba a Inglaterra, preparaba, me enseñaba, iba adaptándome al tema. Y ya a mitad de verano, más o menos, hice ya algunas pruebas, lo que llaman avanzadas, advanced, eran más cortas que un 4 estrellas, en la época era lo grande, ahora es el 5 estrellas, pero bueno, era del mismo nivel que un 5 estrellas ahora, pero más cortas y con la misma dimensión los obstáculos. Y ya hice 2 o 3 que fueron muy bien, rápido el tiempo, y me dijo, yo creo que esto va bien, hay que ir a clasificarse, y me dice, el mejor sitio o el único que queda era en Torino, porque lo ponía el mismo diseñador alemán que iba a poner los Juegos de Barcelona. Y además era el campeonato de Young Riders ahí en Torino. Y bueno, para allá que me fui y quedé tercero. Y la clasificación y fue todo muy bien y así fuimos llegando. Entonces, la comparación que me preguntabas, Leopoldo, primero, lo que sí me di cuenta es que es un deporte donde el jinete tiene que estar en muy buena forma. Tenía que correr bastante, porque ya solo caminar el recorrido, eran entre los pequeños, los más cortos eran 5 kilómetros y el otro son 7. Entonces, yo al principio me lo caminaba 2 veces porque no me acordaba de todos los saltos. Tenía que caminar y ya eso era un ejercicio bastante. Luego, la prueba entonces era no como la de ahora. Tenías las 3 fases anteriores al cross, que era la marcha larga, que eran 11 kilómetros, luego el steeplechase, 3.600 metros, y luego la marcha corta. Perdón, primero la marcha corta, que eran 3.000 y pico metros para calentar, luego el steeplechase y luego la marcha larga, que podía llegar hasta 10-11 kilómetros. Ahí había los 10 minutos de parada, para respirar un poco y tomar la temperatura del caballo, y luego empezabas el cross, que venía a ser unos 13 minutos. Entonces, y además, en mi caso yo tenía que estar muy delgado. Yo estaba siempre un poquito por debajo del peso, el peso natural, siempre por los 75 kilos, con lo cual tenía que hacer un esfuerzo grande. Pero me motivaba mucho eso, que era muy deporte en cuanto a la preparación. El jinete ahí era el administrador de la energía del caballo, porque si querías ir muy rápido al principio, te das cuenta que el caballo no llegaba al final. Entonces, ahí había un juego muy integrado de cómo está tu caballo de forma, cómo estaba sintiendo la respiración durante el recorrido y cómo iba. Y me gustó mucho. Y en Barcelona, pues, me fue muy bien. Guardo un recuerdo muy bueno de eso. Y luego, pues, competí también en salto, que fue para mí un orgullo poder representar a España en 2 disciplinas. Se me cumplió un sueño en las 2 disciplinas, y que cumplía un sueño que había tenido desde el Múnich, porque yo en Múnich había querido competir en 2, pero no me dejó la federación. Ah, bueno. Luis, dime una cosa, de todos los caballos que tú has tenido, ¿con cuál de ellos te hubiese gustado poder correr el Masters de Calgary? ¿Y con cuál de ellos no te hubiese apetecido? Valdeloire, sin duda. ¿Con cuál no te hubiese apetecido, por ejemplo? Valdeloire, sin duda, con Valdeloire. Pero ese es que sí, ¿y con cuál no? ¿Con cuál no? Pues, de los que tuve en esa época, pues yo creo que quizás, no sé, quizás a Corne, porque era un caballo que lo daba todo, pero tenía que ir a bastantes revoluciones, a bastante paso, y no se dejaba controlar mucho, o sea que tenía que aprovechar sobre lo que veía desde la curva, ¿no? Y quizás en ese tipo de recorrido le hubiera sido excesivo para él. Quizás un día lo podía hacer, pero no 2 días seguidos. Carolo, Dime una cosa, a mí me parece que yo te he visto casi toda tu carrera deportiva, menos cuando yo era especialmente joven, pero bueno, en fin, te he visto bastante parte de tu carrera deportiva. Y de lo que yo recuerdo, probablemente porque era una olimpiada,
la parte que más me ha impactado de tu equitación siendo Los Ángeles 84. Yo creo que ahí con Jessico practicaste una equitación de dulce y que no entraste a disputar la medalla de bronce por una penalidad de tiempo. Yo creo que fuiste el tercer jinete para mí por de esa lento. Olimpiada. Por lento, bueno. ¿Qué me puedes decir de Jessico en ese momento? Porque primero tu primera bala o si era tu primera bala para esos Juegos Olímpicos. Sí, sí, no, por supuesto que era mi primer choice, ¿no? Mi primera elección. Jexico lo compré el año anterior en el mes de agosto, más o menos, julio, agosto, yo creo. Y lo recuerdo por las fechas en que fue su primer concurso, ¿eh? En cuanto estuvo pagado y me dejaron traerlo, lo traje a La Coruña, pero que no estaba matriculado y no pudo correr. Ahí lo trabajé unos días, luego corrí el concurso de Vigo, entonces se corría en el aéreo, en Vigo, y ahí me hizo alguna prueba bien, tal y cual, no acabamos de adaptarnos. En Gijón ya fue el siguiente concurso, ganó una prueba pequeña, una prueba de las pequeñas, me parece. Y luego ahí me seleccionaron para ir a Lisboa y en Lisboa fue una catástrofe. Yo creo que en la Copa de Naciones hice cada vuelta con 3 o 4 derribos. Y había los Juegos del Mediterráneo y ahí no me metieron en el equipo, pero fui como si fuera reserva. El equipo era de 3 ahí, pero se paró en uno de los caballos, yo creo que era el de Kiki de Witt. Entonces no salió no, perdón, fue en la individual. En la individual corrían 3 y no me seleccionaron. Y sin embargo, para la prueba de equipo sí estaba seleccionado, o sea que pude correr porque éramos 4. Y me ayudó mucho un jinete argentino que estuvo mucho tiempo en España, Agüero, que era un genio y era un observador tremendo, se me acercó y nada más que me dijo tres cosas, así suaves. Me dice, ¿por qué lo apretas? Y le dije, bueno, pues porque el caballo es un poco frío. Y dice, sí, pero lo pones por detrás tuyo al apretarlo porque él reacciona al contrario. Dice, espérale, cuando él mire, quédate quieto y espera. Y no le pidas nada en la batida y espera a que él haga el esfuerzo. Y manténlo siempre en un ritmo donde él se encuentre cómodo. No le pidas más, le pidas menos. Aprovecha y el tiempo en las curvas de coger. Y me hizo un doble cero. Si bien los Juegos del Mediterráneo no es una prueba muy grande, sí existía la presión de que si hacía si hacía cero, ganábamos. Y así fue. Y bueno, quiero decir que lo que estaba en segundo era el mismo equipo, el equipo francés, que era el mismo equipo que fue luego a los Juegos en Los Ángeles, ¿no? Y ese año el caballo se desarrolló muy bien en invierno, en todos los cerrados, le vino muy bien todos los cerrados para ponerse. Y ahí sí recuerdo una anécdota en Dortmund. El primer día el caballo no me fue muy bien, pero tenía mi segunda monta ahí en ese momento, aunque la gente pensaba que era la primera, que era Feischnitz, un caballo que compró Enrique Sarasola y yo tenía parte de él también, con el cual no me entendía mucho, pero bueno, alguna prueba en cerrado sí me hizo bien y ahí me hizo un par de pruebas bien en Dortmund. Y el otro no me había ido bien. Y por la mañana me dijo Neko un par de cosas y le dije, Neko, ¿por qué no me lo trabajas? Neko enseguida se prestaba a ayudarte y se subió al caballo. Se puso unas espuelas grandes, cosa que a mí me daba porque el caballo era muy extraño y huía un poco de la pierna. Y me dijo, no, el caballo es que no está puesto la pierna. Entonces le hizo unas paradas como le gustaba, unas arrancadas, paraba, arrancada, parada, de una forma que Neko era capaz de hacer cualquier cosa sin agredir al caballo, pero que el mensaje les llegaba. Y mira, por la tarde en la prueba le corrí una de la clasificativa para el Gran Premio, hizo cero y acabó corriendo el Gran Premio con doble cero. Clasificación, puntos para ir a la final de Gotemburgo y así siguió ya. Y ahí a partir de eso el caballo ya fue siempre bien. El caballo volvió a Gijón y desgraciadamente pasaba muy bien las rías, pero yo creo que ya venía un poco cansado. De ahí el primer día saltó, el segundo día un tipo, eso lo digo para los directores técnicos, había una ría bastante grande de 420 y un muro a 5 trancos. Entonces el efecto en línea recta, el efecto óptico de un caballo que saltaba las rías de maravilla fue en el aire subir la cara un poco para mirar el muro, bajó, pisó el listón y se le fueron los dos trancos. Y ahí
intentar recuperar después, pero ahí acabó la historia del caballo. Bueno, Luis, tú nos estabas comentando ahora de toda esta historia tan espectacular de Los Ángeles 84, esa pregunta que te hizo Carolo, que por cierto, nosotros lo consideramos nuestra enciclopedia viviente, porque siempre saca comentarios y tiene una memoria, yo creo que de elefante, porque se acuerda de todo. Ahora, tú mencionaste también que te montó el caballo Neco. Veo que había mucho compañerismo en esa época donde ustedes entre los grandes jinetes se colaboraban, se ayudaban. Ya va, espérate, que tenemos aquí una llamada que está entrando. ¿Quién está entrando? Hay una llamada. ¿Alguien te quiere saludar, Luis? ¿Alguien te quiere saludar aquí? Hola, Neco. Bien, Luis, ¿cómo Hola, estás, Neco. Luis? Bien. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Todo bien, Neco. Tienes que contar las historias y mostrar los fatos, ¿eh? Porque la gente no quiere acreditar las locuras de aquel tiempo. ¿Eh? Sí, sí, no, yo pongo mi palabra, sí, sí. Fue en Dortmund, y me dijo, ya está, y montó en mi montura, y me dice, pero ¿cómo puedes montar en esto? El día que pruebes una montura de verdad, te va a cambiar el mundo. Lo que pasa es que yo no cabía en las monturas Pessoa, las Hermès. Y luego me decía, pero Wilfan es más grande que tú y cabe. Y le digo, Wilfan es capaz de montar a pelo y saltar 220 a pelo. No, es verdad, en aquella época teníamos mucha amistad, muy compañerismo entre nosotros. ¿Eh? Yo creo que monté un poquito en México antes de ir su caballo. De México no, el Jexico No, lo montaste. Perdón, Jessico, sí. Jexico di Parco Era lo muy montaste. delicado, tiene una boca suave. Lo montaste en Dortmund una mañana y te pusiste una espuela grande y un filetito fino y le metiste bien la pierna y unas paradas y pues tú veías que yo lo tenía un poco artificial. Entonces recuerdo, dice, usted está montado aquí como un brillantito, sin hacerle nada, ¿no? En un brillante bananillo. Sí. Y dijo, hay que entrarle más. Y tú le entraste y ya por la tarde yo lo monté con una espuela muy pequeña y muy caída, así, de esas. Y ya por la tarde el caballo estaba de otra forma y se clasificó en el Gran Premio, que era el puntuable para la final. Y de ahí ya seguimos. Después de Dortmund, pues no sé si fuimos a Milán y a varios otros concursos donde el caballo ya se hizo un caballo que contaba en las pruebas grandes, ¿no? Hizo buenas clasificaciones en Agen también aquel año, luego ganó el Gran Premio de la Vol, segundo en el Derby, y de ahí los juegos. Digo, y en los juegos el caballo dio todo lo que tenía y la pena fue por lento no pasé al desempate, cosa que sé que Neco me iba a reñir porque el otro día habló que lo primero era no penalizar, pero también algún derribo lo podía haber lo debía haber evitado yo, uno de los derribos, y entonces pues hubiera... Bien, era un caballo muy delicado. Entonces, si uno no mantiene un caballo así bien en la pierna, el caballo es tan delicado en la boca que tiene tendencia de venir un poquito para atrás de la mano y ahí las cosas se quedan. Porque era un caballo liviano, un caballo parecía un pura sangre. ¿Eh? Tenía una calidad, un corazón espectacular. Un hijo de México, que era Sí, un hijo era de ahí, por eso Furioso. estaba confundido con... Era un hijo de México, sí. Pero yo creo, Neco, México que yo creo que ahora en estos días, yo veo, por ejemplo, a mi hijo, que habla mucho pues con muchos jinetes, ¿no? O sea, también con entrenadores como Thomas Fuchs, que él estuvo un tiempo con él. Cuando aquí se suspendió el servicio militar obligatorio, él fue el de los primeros que no le tocó ir y entonces le mandamos a casa de Fuchs como, como cambio, como suplemento al servicio militar. Y ahí aprendió el trabajo duro. En casa de Thomas lo hicieron trabajar fuerte, pero agarraron mucha amistad y él le dirige muchas veces y tal. Pero también habla con otros jinetes que están en activo y muchas veces confrontan comentarios, como puede ser con Deuser o puede ser con Marcus Henning, lo veo con algunos. Y yo creo que se aportan mucho entre ellos. Yo creo entre los que son amigos, como nos pasaba en nuestra época. ¿eh? Había muchos que eran amigos y
y se ayudaban más, y otros pues que no existía ese tipo de conexión. Pero yo creo que hoy en día existe bastante compañerismo en ese aspecto de aconsejar un hierro, de aconsejar un cambio. Por ejemplo, con Let's Go, yo me acuerdo que fue Thomas Fruman el que me dio la clave. Let's Go era un caballo con sangre muy fino, pero con unas espaldas muy difíciles. Él le dejaba colgados los brazos y como era muy limpio, pues se asustaba y subía. Y entonces dijo, no, así no. Dice, déjalo más lejos, dale a tu distancia, dale medio metro más, a tu distancia habitual. Y ahí el caballo empezó a cambiar completamente. O sea que es ese tipo de ayuda, ese matiz que te descubren cómo hacer con un caballo y que se lo agradeces, porque muchas veces hay alguien que lo sabe y se lo calla. Luis, yo creo que ahora que está aquí Neko. No, yo creo tenemos que un problema Neko técnico. se nos fue Neko, Yo se creo nos fue que- Neko hace un minuto. Se fue Neko hace un minuto. ¿Y se podrá conectar otra vez o solamente fue un saludo de estos rápidos y ya? No, yo creo que se le fue la señal. Se le fue la señal. Sí, bueno, vamos a esperar a ver si viene. Cortamos este pedazo del programa. Podemos seguir hablando aquí y cortamos este pedazo del programa. César. No, está bien. Lo que quiero saber es si va a entrar Neko o seguimos el programa ya y Igual, listo. déjame llamar a Alejandro. Déjame llamar a Alejandro. No, Alejandro lo tengo yo en línea. El que nos interesa es Pero Neko. entonces pregúntale, que llame él a Neko por teléfono. Es que el Neko como que solamente le atiende a Leopoldo Palacio, nada más por lo que vemos. Ahí está Neko. Ahí está Neko. Está bien. Ok, entonces vamos a empezar a grabar ahora, Neko. Creo que Carolo te tiene una pregunta. Muy bien, Carolo. Neko, oye, es un placer desde luego que hayas vuelto aquí, que esto es tu casa, ya lo sabes. Me gustaría, ya que estás aquí, que nos dijeses la sensación tuya de Luis como jinete, ya que es el programa de Luis, los años que has competido con él, lo que le has visto hacer, ¿qué es lo que más te ha impresionado de Luis, nuestro jefe como jinete? Bueno, este fue el equipo español, circulaba siempre con jinetes militares y en un momento apareció Luis y su compañero Segovia. Y luego se impusieron ahí al equipo y comenzaron a ser parte integrante del equipo. Ya fue a Canadá, a Montreal. Múnich antes. Sí. Múnich 72, claro. Y después Montreal también ustedes montaron, ¿no? Sí. Bueno, después Luis fue siempre un integrante titular del equipo, siempre con buenos caballos. Después de un momento le cayó arriba el fashionista, que lo ha hecho crecer los cabellos blancos. Así es. Hasta que surgió el cayó del cielo Jessico, entonces la vida fue otra. Y después el fashionista se veo para mí, terminó su vida conmigo. Ahí yo comprendí, ahí fue yo que comencé con los cabellos blancos. Era de aquellos caballos que no te dejaban dormir. Te tienen que montarlo en la mañana, mediodía y en la noche. Fuerte, un entero de aquella origen antigua, no era caballo para nosotros. Pero bueno, tenemos que comer aquello que nos servían. Pero después que estuvo Jessico, entonces ahí fue perfecto. Y otros caballos también. Luis tenía un otro caballo que era también muy bueno, un caballo irlandés, un caballo irlandés. Que era muy rápido. ¿Cómo se llamaba? Acorne, sí.
Entonces, fue por los días de felicidad. Y bueno, y después, bueno, para montar y etcétera, y ahora tuve el placer de encontrarlo en los campos de concurso completo con la Nueva Zelanda y Australia. Allá Luis fue uno que me recomendó. Los de Nueva Zelanda habían ya comenzado hace bastantes años, 6 años, y los australianos comenzaron a sentir un poco la diferencia. Y estaba procurando una otra persona para la Australia y bueno, y felizmente esto hicimos, estuvimos de acuerdo y está pasando un muy buen tiempo nesta disciplina de completo. Son una gente muy buena. Entonces nos hemos visto muy seguido. Así es. Sí. Y cuéntanos, Luis, ¿cómo es la experiencia de entrenar al equipo en Nueva Zelanda? Cuéntame cómo es ese estrés, ya ahora no ser el jinete y tener la presión, pero ahora tener la presión de poner el equipo y llevarlo con las mejores condiciones posibles. Bueno, yo me ocupo de los tienen un sistema, yo no sé bien cuál es el sistema de selección de la Nueva Zelanda, pero los jinetes de Australia, como de Nueva Zelanda, la mayoría están en Inglaterra, compiten y etcétera, y tiene un comité en Australia que yo no conozco, no sé quién es, y de un momento, 15 días antes de los campeonatos, dice la equipo es esta. Entonces, eso tiene mucha sumisión y mucha disciplina. Pero Luis, hay un grupo de caballos y un grupo de jinetes bastante grande, porque se lastima, el caballo se lastima, el jinete también. El completo es una cosa más delicada que en el salto. Bueno, nuestra le da a ellos una óptica del salto de obstáculo, porque el día anterior toman 8 kilómetros con toda velocidad, 600 metros por minuto, 700 metros. En el día siguiente tienen que montar completamente en control y ellos no tenían esta concepción. Entonces, cuando vieron un obstáculo, que vía la primera distancia, se iban. Y yo creo que hicimos fue les cambiar esto y olvidar del día anterior del cross y en el día siguiente pensar como un jinete de concurso. Y bueno, ellos hacen también concursos, etcétera, porque la gente tenía una reputación que los jinetes tenían buena distancia. No, tienen buena distancia, porque en el cross, si no tiene buena distancia, muere. Pero la distancia en cross es para adelante. Y la distancia en salto de obstáculo es para adelante, para atrás y en el medio. Entonces tienen que ajustar y eso les faltaba. Pero ahora el nivel de salto de obstáculo en el concurso completo subió mucho y como en la otra disciplina también, el dressage, cross, etc. Ahora está un deporte realmente, la competición es de un nivel excepcional. Es espectacular, la calidad de jinetes que hay en completo ahora, el esfuerzo que hacen. Para mí ha sido, que me preguntabas antes, que yo llevo 10 años o 11 ya, 11 yo creo, con el equipo de Nueva Zelanda. Todo empezó por Andrew Nicholson, que uno de los grandes del equipo, aunque ella después dejó de estar por problemas con la federación, fue el que yo creo que incitó a que me llevaran. Yo era amigo de él desde Barcelona. Y bueno, para mí esta experiencia ha sido de aprender. Yo creo que he aprendido más de ellos que ellos de mí. ¿Sabes? Es decir, he aprendido muchísimo. Trabajan mucho. Hay días que he ido a entrenar con alguno de ellos y ha sacado 14 caballos diferentes y he tenido todo el día en exclusiva con uno de ellos con 14 caballos. Pero eso es lo normal. Hay una señora que está en el equipo que Neko conoce bien porque la ha visto montar y estuvo montando
hasta 3 días antes de tener un niño, este año. Y mi sorpresa es que me convocan para ir a un training que ellos le llaman Owner's Day. Eso fue como en febrero, a los 12 días de haber tenido el niño. Y entonces me manda y dice, yo solo podré montar 6 caballos porque acabo de tener el niño. Dice, mi marido montará 15. Y entonces su marido, que es el número 1 del ranking ahora, que es Tim Price, esta señora es Janelle Price, que es ganadora de badminton de hace 2 años. Es impresionante, ¿no? La fuerza, la dedicación, la concentración, el manejo que tienen de todas sus cuadras, cómo los cuidan, tanto su programa, pero sobre todo el equipo. A mí me ha sorprendido la preparación total. Detrás de ellos hay un equipo pues, de servicio que funciona de una forma espectacular. Yo recibo en el mes de noviembre toda la programación del año próximo, con fechas, días, sitios y lo que se va a hacer en salto, pero también me vienen los días que van a hacer doma y los días de competición, en fin, todos los entrenamientos. Más las reuniones previas que hay en enero, que siempre hay una especie de overall meeting, de una junta general, donde todos los jinetes exponen lo que quieren hacer, el número de caballos que llevan, hablan todos, pero ahí convocan al herrador, al fisioterapeuta, al médico, todo. Y entonces veo que es una organización que lo viven, entre ellos ayudan mucho, hay mucha competencia entre ellos y también meten no solo a los estrellas, sino también siempre hay sitio para los que son jinetes jóvenes de porvenir, pero que tienen que haber demostrado algo. Ellos viven en Inglaterra, entonces yo viajo a Inglaterra con la frecuencia que ellos me demanden, pero que suele ser cada 15 días, estoy 2 o 3 días. El entrenamiento es siempre supervisado, si es alto. Yo mando el recorrido, me lo ponen antes, pensamos si va a ser en un sitio que está lloviendo, tener alquilado un sitio suficientemente grande. Si es en verde, una pista que alguien va previamente a ver si el suelo está bien, porque en Inglaterra los suelos cambian según la lluvia, ¿no? Entonces, todo esto está todo milimetrado, podríamos decir. Entonces, es una maravilla trabajar con gente así. Luego, lo que tú me preguntabas, César, claro, esa exigencia también que ellos exigen a sí mismos, para mí es una responsabilidad de intentar dar lo mismo. Es decir, pero son muy disciplinados en cuanto al trabajo. Es decir, Mark Todd, por ejemplo, siendo el gran genio que ha sido, estaba en ese grupo. Y yo le decía, al principio pues tenía miedo, pero tuve la mala suerte que el primer día puse un caer y partir donde el caballo partió antes de la primera a intentar saltar todo y dio una voltereta. Y entonces digo, mal empiece tiene esto, cuando a lo mejor me acabo de cargar a la estrella del se levantó porque está ágil como un gato, dio 3 volteretas, como las que hace todas las mañanas haciendo yoga, se volvió a subir. Dice, ¿qué piensas? Y le digo, que eso te pasa por montar un caballo que no tiene tanta sangre. Digo, si fuera un caballo de sangre, eso no te hubiera pasado. Y ahí seguimos y no pasa nada. Pero él en las clases se ponía como un alumno total. O sea, nunca en todo el tiempo que entrenamos, él podía hacer una sugerencia, ¿no? Este caballo sí, es asado, pero nunca él se entregaba totalmente siendo Mark Todd con todo lo que ha ganado, ¿no? Entonces eso te hace sentirte como muy responsable en el sentido de decir, esta gente está dando lo máximo, tú tienes que dar lo máximo. Pero ha sido una experiencia y espero que siga siéndola, porque todavía el contrato mío era hasta Tokio. Yo no sé si terminaba con las fechas de estas o vamos a seguir hasta Tokio, espero que sí. Bueno, esperemos que sí. Ahora, pero si me acuerdo bien, Mark Todd, mientras competía en Río, siendo entrenado por ti, también era el entrenador del equipo de prueba completa de Brasil, creo, ¿no? Sí, así era. Así era. ¿Y eso Sí, cómo lo manejabas? ¿Cómo lo manejabas tú siendo entrenado por ti, miembro de... Yo solo soy entrenador de salto. Ellos hay un manager, en ese caso era Eric Duvander, era el manager general de lo que era el salto y por encima de eso hay otro manager que es de toda la planificación que pertenece, porque está ligado tanto a su comité olímpico como al high performance, que también está la federación, que son los que financian, ¿no? Entonces está muy estructurada
el organigrama en cuanto al escalafón de mando. Eso de ahí dependía, y él lo había puesto antes, que tenía este contrato, y entonces pues ellos pensaron que no había conflicto de intereses porque estaba lejos de la competitividad que podían tener con su equipo, ¿no? Y el peso que tiene Marc Todd, claro, Marc Todd tiene. Ahora se ha retirado del completo del año pasado y está entrenando caballos de carreras. Desde el punto de vista, Luis, desde el punto de vista de competición, hoy en el completo, toda esa parte que ha ido ganando el salto respecto a, ¿cómo ves tú toda esa parte? O sea, ¿cómo ha cambiado el peso de las tres disciplinas actualmente, ¿no? O sea, es decir, tú ves y equipos grandes como Nueva Zelanda o Australia tienen súper entrenadores de salto hoy. Eso refiere de algo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese cambio? Bueno, yo creo que el completo ha cambiado mucho desde que se quitaron las 3 fases, porque el cross ahora también ha reducido la distancia, pero no el número de obstáculos, o sea que se ha vuelto muy técnico. Hay secuencias de obstáculos en el cross que son en semicurva o en media luna, como si dijéramos, 3 obstáculos con una anchura en la parte más estrecha de aproximadamente 40 centímetros y tipo triple barra, como si fueran 3 setos, y abajo pues de 1,30 m de anchura. Es decir, muy difíciles. Y eso en 3 trancos en curva, a la velocidad que ha dicho Neko antes que se va, que ahí tienen que reducir, pero a lo mejor de 3 trancos del primero al segundo y un tranco al tercero. Entonces los jinetes se hayan afinado mucho en cuanto al tipo de equitación que tienen que hacer para incluso en ese tipo de recorrido controlar, en el cross, por ejemplo. Pero luego se han ido adaptando también al salto y, como decía Neko, hemos introducido un sistema para que el ojo se adapte rápido. Es decir, el día siguiente de que ellos han hecho el cross, que los caballos están muy lanzados y el jinete también está más pendiente de la primera distancia que ve, a que vuelva otra vez a esperar, a hacer botar el caballo un poquito recogido en la curva y ahí esperar a dar los trancos que él quiera dar. Y entonces esto es con una cosa muy sencilla, por la mañana poner 2 cavaletis o una barra en el suelo y a 4 trancos cortos o a 3 trancos cortos, un saltito muy pequeño. Y con eso, porque el problema del cross, vamos, del completo, es que en la mañana siguiente al cross, trabajamos mucho los caballos, mucha gente trabaja los caballos, tienes un número de cartuchos para quemar limitados. Entonces tienes 10 minutos para hacer un calentamiento conveniente para que el caballo esté suficientemente suelto y obediente y hacer unos cuantos ejercicios de adaptación a la distancia y a lo mejor a un caballo pues ponerle un doble pequeño, un doblecito de óxares, algo así, donde vuelva a tener el reflejo de levantar las manos rápido y sacar las patas, o sea, un doble a 3 metros, cosas de estas. Y esos sistemas, pues a los jinetes se han adaptado muy bien y sobre todo también al trabajo en el plano para calentar antes de empezar a saltar, para que sea corto y efectivo. Está claro. Carolo. Perdona, he terminado. El salto, lo que ha cambiado es que se ha puesto delicado también. El salto ahora, el concurso hípico de la tercera fase, son obstáculos muy, muy, muy finos. Se ha cuadrado, no hay un salto que no esté totalmente cuadrado. Se usa la máxima altura en campeonatos, que puede ser 1,30 m, y la segunda vuelta para el individual 1,35 m. Puede parecer sencillo, pero si está todo cuadrado para un caballo que ha hecho el día anterior 8.000 metros de prisa, pues es difícil. Entonces, como los jinetes se han hecho muy buenos, hay que hacer cero, porque los 10 primeros o los 15 primeros van a hacer cero. Igual que en la doma hoy en día, el que está por detrás o por encima por ejemplo, de 30 puntos, de 30, es muy poco. Digo, porque ya están haciendo 22, 24 los alemanes y los otros pues, se mantienen entre los 27, 28 puntos de doma. Por encima de 30, aunque hagas cero en el cross y cero en el esto, a lo mejor optas a estar pues el 12, el 11. Es decir, se ha vuelto muy, muy exigente. Está claro. Leo. Luis, ahora los purasangres en la prueba completa
han desaparecido o no, o siguen habiendo pura sangre buenos en prueba completa. Hay muchos menos, Leopoldo, hay muchos menos porque al ser la doma tan importante, están buscando caballos que evidentemente tengan sangre, todos quieren que tenga un porcentaje por encima del 60%, 70%, porque es lo que les va a dar la facilidad para el cross, ¿no? Para hacer el cross fácil. Me refiero fácil a distancia por el galope. Pero los movimientos, los movimientos de los caballos de deporte son mejores. Sobre todo los alemanes están criando unos caballos muy, muy buenos, los holandeses. Y la mayoría de los caballos ahora están buscando primero que tengan muchos movimientos y que sean muy limpios en el salto. Que sean muy, muy limpios en el salto. Entonces, cada vez hay menos pura sangre puro. Yo creo que he visto muy pocos en los últimos años que sean puros. Alguno de Nueva Zelanda tenía, en Londres se compitió con un caballo que era pura sangre en el equipo de todos los que tenían. Lo que ha habido es, en el equipo de Nueva Zelanda, mucho caballo español. O sea, de caballo de deporte español. Todos criados por el mismo ganadero y su hermana, que es Ramón Beca y Ana Beca, han criado caballos, sobre todo Andrew Nicholson, ha llegado, muchas veces tienen su cuadra hasta 17, 18 caballos criados en España, pero casi todos hijos de pura sangre. De pura sangre es de 3/4 de pura sangre. Y son muy efectivos. Luis, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, porque alguna vez me has hablado de él, de un jinete que a mí particularmente me ha impactado mucho por el montaje que tuvo en su momento y la calidad de jinete que era, que es de Rodney Jenkins. ¿Alguna vez me has hablado que en Montreal te ayudó a hacer algún tipo de trabajo, algo por el estilo? ¿Qué me puedes decir de este jinete? Bueno, yo no lo conocía nada más que... yo creo que en esa época todavía no lo había visto, nada más que en películas, o sea, en film de entonces, en vídeos. Y yo a los Juegos de Montreal llevé 2 caballos. Llevé a Corne, que era con el que iba a saltar, y llevaba de reserva a Thor. Que Thor, yo creo que no hubiera hecho los Juegos ese año ni borracho. Pero era mi sparring, era con el que yo usaba todos los días y trabajaba y saltaba grande para estar con el ojo hecho, porque a la Corne no lo podía saltar mucho, era un caballo que ya había saltado en Múnich, estaba ya viejito, ¿no? Entonces el caballo lo tenía que cuidar, lo tenía en forma, tal. Y yo había puesto un triple grande, que era lo que le costaba al Thor, y empezando por vertical. Y mi problema era que el caballo, cuando caía del vertical, caía en picado y no llegaba al segundo salto, que era un oxer, por ejemplo, y de salida una triple barra, porque entonces todavía podía poner una triple. Y yo había un señor ahí que me estaba mirando, algo, estaba con un gorro, con una gorra de tipo de béisbol así. Y entonces, después de 3 intentos de pasar el triple, el gallo me hacía lo mismo, la falta en el oxer y no llegaba a la triple, y falta de patas también en la triple. Y entonces se me acerca y me dijo, ¿te puedo decir algo? Y digo, sí, dígame, dime lo que quieras. Y entonces me dice, ¿por qué no intentas subirle la cara un poco al caballo antes del vertical? Como si no lo quisieras dejar ir. Súbele la cara, el upper body back, o sea, mantener los hombros atrás, y solo mantén la pierna, pero dale mucho espacio y como si no quisieras que el caballo fuera al salto, nada más que sujetando. Hice eso y fue mano de santo. El caballo entró como si quisiera llevarme a mí y de ahí salió. Ese caballo el año siguiente en Madrid me ganó la Copa del Rey y el Gran Premio. Y ya nada más que usando ese tipo de premio. Por eso digo que siempre necesitamos de un matiz, de una ayuda que te pueda ser muy útil. Luego a él lo vi una vez también con un caballo alazán, que Neko se acordará porque estuvo viéndolo saltar en la pista de ensayo, eso me acuerdo, con el que ganó el Gran Premio en Londres o la Copa de Jorge V en Londres, que no me acuerdo, se llamaba Number One Spy, y lo saltaba en la pista de ensayo con una gamarra, martingala fija. Y el caballo empezó a abrirse, a dar las patas de una forma espectacular. Y Neko, que lo estaba viendo, me acuerdo que me comentó el trabajo de la martingala fija, que hoy en día casi nadie lo usa, ¿no? Era un trabajo muy, muy bueno, muy necesario, ¿no? No sé si Neko hacía aquello. Neko sí, yo creo que se ha caído, Luis. Lo hemos perdido, tenemos un problema técnico hoy. Sí. Bueno, pues esa es la historia de Rodney Jenkins. Claro. Y ya luego, cuando supe quién era, pues claro, luego fui a dar las gracias. Y menos mal que no lo sabes, que
que fui receptivo sin saber quién era, ¿no? Pero de estas cosas, como contaba Luis Sabino el otro día, recuerdo muchas, o sea, de gente que se te acercaba, había unos que habían sido famosos jinetes y otras personas muy aficionadas que eran jinetes, pero a lo mejor no, en competición no habían ganado tanto, pero tenían algún consejo sabio, ¿no? Y que debías de escuchar, yo creo, porque cuando te lo dicen es porque han visto algo. ¿Sabes qué decir? Nadie dice nada, yo creo, en general por molestar. Han visto algo y ese algo, aunque en ese momento a lo mejor estés cabreado porque el caballo no lo está haciendo bien, te queda y luego lo analizas y eso te ayuda a corregir ese problema, ¿no? Yo creo que siempre que alguien en este deporte Es ahora te mismo, algo Luis, sobre... Perdón, no he oído nada, hay interferencias. Carolo. Santi, dale. No, sigue. No, sigue tú, Carolo. Luis, ahora mismo en la equitación de Eduardo de ti. La equitación de Eduardo es extraordinaria, sin duda alguna, no hay cuestión. Es que ¿Qué se corta. sientes que hay? Perdona, Carolo, es que se te ha entrecortado. Vale. Te oigo entrecortado. Te repito. Sí. Intento repetir. Dime. Eduardo, tu hijo, está montando extraordinariamente bien a caballo hace muchos años. Pero, ¿qué ves en él de la equitación tuya? ¿Crees que has dejado algún pozo, digamos, en ese sentido? A ver, a mí me enorgullece y me impresiona cómo monta Eduardo. Y te lo resumo una cosa, a mí me hubiera gustado montar así. Yo creo que nunca monté así de bien, ¿sabes? Yo me adaptaba al caballo y le intentaba sacar partido a caballos que fueron muy diferentes, muchos de ellos. Y me entendí con casi todos, menos con Fashion, como decía Neko, y algún otro. Pero en general con muchos otros. Pero era casi siempre intentando adaptarme yo al caballo. Eduardo ha desarrollado una equitación de base que los trabaja para que el caballo se ponga a su forma. Entonces, él no tiene que hacer interpretación. El caballo tiene que interpretar la equitación que él les está mandando y es capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que esa equitación que ha hecho les da mucha confianza. Es muy bonita de ver porque va muy vertical, se mueve lo mínimo, controla siempre a base de tensión de rienda y el asiento muy profundo y jugar mucho con el peso atrás. Y yo creo que es una de las mejores equitaciones que puedo ver ahora en la pista. Y eso me enorgullece como padre y me enorgullece también porque gran parte de sus principios pues ha montado conmigo, ¿no? Y todos los días nos vemos y discutimos de cosas o hablamos de cosas, unas veces con más facilidad y otras veces con más discusión, pero seguimos siempre ese contacto. Pero yo creo que ha desarrollado una equitación que es atractiva de ver y muy buena para los caballos y que le saca 10 centímetros más a cada caballo de lo que en realidad tiene. Sin duda. Mira, Luis, llevamos una hora, vuelvo a ser el malo del partido. Yo sé que Leopoldo y todos me van a regañar y yo también, porque yo me quedaría horas y horas a escucharte. La verdad que el oírte a ti, tus experiencias, tus anécdotas son de verdad que increíbles. Así que estoy seguro de que vamos a tenerte de regreso otra vez para hacer otras 2 horas más, que igualito no van a ser suficientes. Así que volveremos a tenerte otra vez si tú nos los permites. Así que yo te queremos encantado, dar las antes de que se me gracias. vaya la memoria. No, eso no se te va. Eso no se te va. Estoy seguro que Leopoldo, Santi y Carolo te tienen un mensaje para ti para después ya despedirnos del programa. Así que Santi. Leo. Hola Luis. Sí. Quiero darte las gracias por venir a nuestro programa. Ha sido una experiencia increíble y me contenta que hayas logrado que Santi te haya dado la razón varias veces. Muchas gracias. Se la doy muchas más veces de las que él dice.
Menos mal que en esa casa hay gente con cabeza, como Silvia, que sabe que le doy la razón muchas más veces de las que él dice. ¿Me entiendes? Porque, claro, es que él se empeña en que yo le llevo la contraria y es mentira, y le doy la razón siempre. Mira, la primera vez que le di la razón fue, coincidimos después de esa época que llevaban con los pobres 3 o 4 años fuera de España todo el día por el tema de la peste. Coincidimos en un concurso que vino todo el equipo a correr un concurso A Murcia. No sé si te acordarás. Y se corría ya pasada la Olimpiada, y ese año el concurso de Murcia, que era un concurso de primera categoría, apareció ahí, pero que no iba normalmente la gente del equipo, aparecieron allí todos a correr. Y claro, te puedes imaginar la competitividad que se armó en esas pruebas, ¿no? Y me acuerdo que había una caza y había puesto un oxer asimétrico. Y me dijo, a ver, tú, ¿pero por qué lo pones mal? Ya si lo vas a poner, por lo menos ponlo bien y favorece el recorte. Bájalo de este lado y súbelo del otro, y favorece que hay un recorte detrás que está bien bonito. Y le hice caso, y desde ahí siempre le he hecho caso. Lo que pasa es que se empeña en meterse conmigo y en decir que no le hago caso, pero es falso. Le hago caso siempre. Y Silvia lo sabe. Cuando te acuerdas de algo que pasó en el año 73 o 72, es porque luego ha habido muchas veces que ha sido lo contrario, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, Luis, de nuevo. Perdón, dime. A ver, está Carolo. Carolo, yo te quiero dar las gracias personalmente, porque ha sido un verdadero placer tenerte aquí y me siento muy orgulloso de que hayas estado con nosotros. Hemos tramado un poco el truco de Neko para meterlo y que te saludase, porque nos ilusiona a todos. Y a Neko nos ha dejado el típico titular que deja siempre, que es el que ya sabemos todos de dónde te viene el pelo blanco. Así es. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos y a todos los que hayan podido escuchar esto, y a lo mejor he contado historias muy antiguas que nadie conocía, ¿no? o que nadie le puede interesar porque son muy antiguas. Pero en fin, espero que nos hayan aburrido. Y gracias a vosotros, porque este programa me parece estupendo. Yo creo que es una forma de confraternizar con todos y mandar un saludo a todos mis amigos de Sudamérica, de México, por abajo, todos los que hablan español, también en Estados Unidos. Mandarles un abrazo muy fuerte a todos y nada más, hasta la próxima. Pues Luis, muchísimas gracias. Nos vamos a ver pronto. Dime, Leopoldo. Espera, que Leo quiere decir la última palabra. Parece que no le conoces. Leo quiere decir la última palabra. No, solamente quiero decir que quiero darle las gracias a Neko, que hizo un esfuerzo enorme por resolver todos los problemas técnicos que hemos tenido, porque tenía mucha ilusión en saludar a Luis. Neko siempre me ha dicho que Luis es muy buen amigo de él. Y quisimos darle esta sorpresa, Neko y nosotros, a Luis. La tecnología nos jugó un poco una mala pasada, pero de todas maneras creo que salió bien. Y gracias, Neko, por todo el esfuerzo que hiciste. Gracias, Neko, y gracias a Neko, y un abrazo a todos, a Neko y a Regina. Muy bien. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Gracias a Ecuestre Digital, Carolo, Concavalarium.com y todos ustedes que nos siguen escuchando. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte saludo, un gran abrazo y por favor cuídense mucho.